viendo hoy? ¿Qué día? La gracia, el día 6. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de una enseñanza es especial. Les dije que es como la columna vertebral de la escatología bíblica. Y es muy importante, y ustedes son bienaventurados. Los otros se la perdieron, pero ustedes son bienaventurados. Bueno, hay un buen grupo de hermanos también en Zoom y los que están en las redes sociales, pero ustedes están aquí presencialmente en primera fila, así que voy a ir despacio. Si en algún momento no entiende o no me doy a entender, dice: pastor, pare ahí porque me perdí, y con mucho gusto tratamos de remasterizar e interpretar. ¿Estamos de acuerdo? Si usted entiende esto, entiende la escatología bíblica, porque todo lo que ocurre después de esta profecía, todo el Apocalipsis es ampliación de lo que tiene que ver con la profecía de las 70 semanas. Vamos a la palabra. Gloria al Señor. Daniel 9:24 al 27. Entonces léalo con cuidado porque es la base. Leamos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, esta es en síntesis la profecía de las 70 semanas, y vamos a tratar de interpretarla con la ayuda del Señor. Entonces, comenzamos diciendo que la profecía de las 70 semanas de Daniel es la columna vertebral de la escatología. Es en realidad la agenda de Dios que anunciaba paso a paso acontecimientos futuros y el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo, en este caso Israel. Entonces, un cuerpo sin columna pues no sería funcional, ¿cierto? Lo que hace que estemos funcionales es la columna que tenemos. Cuando hablamos de escatología, tiene que haber un orden, y ese orden no lo hace el intérprete en este caso, sino que es que la misma Biblia da el orden cronológico de los acontecimientos allí indicados, y entonces el deber del estudiante, del maestro, es interpretarlos y traerlos de una forma ordenada de acuerdo a la palabra para que sean entendidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando referimos a la escatología, es lo que va a venir, pero lo que va a venir no es lo que a mí se me ocurre interpretar, sino lo que ya está predicho en la palabra de Dios. Así que es de vital importancia entonces este estudio. Entonces, vamos a abrir un poquito el contexto. El cautiverio ya estaba llegando a su final y había durado 70 años. Recordamos que el cautiverio comenzó con Nabucodonosor. Ya habían pasado 70 años, habían venido ya los medopersas, y Daniel conocía esta profecía y le inquietaba a su pueblo. Recordemos que Dios les dijo que si ellos se apartaban de la ley, serían castigados, serían llevados a la dispersión. Ellos no obedecieron y fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, y con ellos iba, por supuesto, Daniel desde muy joven, que conocemos todas las historias de Daniel. Así que pasaron 70 años y Daniel está diciendo: bueno, ¿y mi pueblo qué? Usted dijo que si nos apartamos vendría castigo, pero que su misericordia siempre estaría con nosotros. Gloria al Señor. Así que Daniel está aquí orando
Y entonces lo ubica de esta manera. Vamos a leer todos Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, aquí está, de la nación de los medo-persas, o de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente, escuche esto, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Estaba él estudiando y dijo, oiga, pero ya son 70 años, y Dios dijo que eran 70 años de castigo, de juete, y ya nos dio juete 70 años, así que, y seguimos cautivos. Entonces, Dios, ¿qué le pasó con sus promesas? ¿Por qué seguimos cautivos? Yo quiero saber qué va a pasar con mi pueblo, porque es que este no es nuestro lugar. Nosotros tenemos un proyecto, unos pactos que usted nos ha dado, Señor, acuérdese, ¿cierto? Ahí está. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Ese le puso serio a Dios, como tiene que ser. El pueblo que conoce a Dios, amén. El creyente que conoce a Dios busca respuesta en Dios cuando hay problemas, cuando no entendemos, y se puso a buscar el rostro del Señor, porque ya eran 70 años de desolación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Daniel quería saber qué iba a pasar con Israel al cumplir este tiempo de cautiverio, y la respuesta del Señor por medio del ángel que se llama Gabriel fue que aún faltaban 70 semanas para que el Mesías llegara e Israel fuera restaurado. Entonces le dio una agendita, le dijo, usted quiere saber, voy a darle esta agendita para que usted sepa. Y la agendita es que faltan 70 semanas. Muy bien, entonces aquí está la respuesta. Y vamos a mirar lo que el Señor le dice. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Mira esto tan bonito. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Como quien dice, ahí está la respuesta. Entonces la respuesta de esta oración fue la profecía de las 70 semanas que estamos en estudio. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? Entonces el 24, volvamos a tener el texto que ya leímos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿Para qué? ¿Para qué? Muy bien, vamos a estar atentos. Vamos siguiendo entonces. Aquí está. Para terminar la prevaricación o la rebelión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión. Como quien dice, hasta ahí llega la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. O sea, el plan está completico, de principio a fin. Amén. Entonces vamos a recortarlo. Son 6 cosas importantes. ¿Para qué? Para terminar la rebelión, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. Estas 3, 1, 2 y 3, terminar la rebelión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, están relacionadas concretamente con Cristo, porque solo Cristo puede terminar con la rebelión del hombre al perdonarnos. Solo Cristo puede expiar el pecado a través de su sangre preciosa y su sacrificio, y solo Cristo puede expiar la iniquidad. La cuarta, la quinta y la sexta, la justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos, tiene que ver con el Mesías, que es el papel del mismo Cristo en su reino milenial. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, sigo. Estas 6 cosas tienen que sucederse ¿en cuánto tiempo? 70 semanas. Entonces aquí comenzamos a interpretar, porque las 70 semanas, según la mayoría de teólogos y según la explicación bíblica, son 7 semanas de años, que quiere decir que 70 por 7 son 490 años proféticos, ¿sí? 70 semanas de años, que son 490 años proféticos, y un año profético es de 360 días. En razón acá se interpreta que son 490 años. Por ejemplo, en Ezequiel 4:6
Dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año. Amén, día por año te lo he dado. Igual que se interpreta también en el tiempo de la rebelión de Israel. ¿Cuántos días duraron los espías espiando la tierra? 40 días. Y ahí se formó la rebelión, y así que Dios se disgustó y dijo, 40 años van a estar vagando en el desierto, o sea, también día por año. Así que, basado en que Dios maneja las cosas de esta perspectiva, aquí se interpreta que 70 semanas son semanas de años, y 7 por 7 es 49, son 490 años. Los judíos tenían un 7 de años, así como un 7 de días, y esta semana bíblica de años era tan familiar para el judío como la semana de días. ¿Sí? Porque ellos cada 7 años tenían jubileo, y el año 49, el año 50 era el gran jubileo, después de 49, entonces cada 7 años, igual que el Sabbat era el día 7. Ellos estaban muy familiarizados con el tema de 7 días y de las semanas. Entonces, durante 6 años el judío estaba libre para labrar y sembrar su tierra, pero al 7º año tenía que ser un solemne sábado de descanso, lo que le estoy diciendo, según Levítico 25:3. Sobre un múltiplo de esta importante semana de años, 7 sábados de años estaba basado en el gran jubileo. 7 sábados de años, o sea 49 años. Era el gran jubileo, que es el año 50. Por eso se interpreta que las 70 semanas de Daniel son 490 años. 490 años. Vamos hasta ahí bien. Voy a probarle ahí con la palabra de Dios lo que le estoy diciendo acerca del jubileo. Levítico 25:8, 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Y el día 10 del mes 7º, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. Y el año 50 será declarado santo. ¿Sí? Y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes, será para ustedes un jubileo, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Esto era ley, no era una ley que se tenía, era costumbre en Israel. Pero entonces también proféticamente, o sea, después que pasen las 70 semanas, lo que sigue es el gran milenio, que es como el gran año, o el gran descanso, o el gran propósito de Dios, concluyendo, donde todo será bendición para Israel, según lo que hemos estado estudiando. ¿Vamos hasta ahí bien? Puntos claves en esta profecía. Puntos claves. Vamos todos. Toda la profecía tiene que ver con el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. Esto es nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. 2 príncipes diferentes se mencionan que no deben confundirse. El primero es llamado el Mesías príncipe, Daniel 9:25, y el segundo se describe como un príncipe que ha de venir, que es el anticristo. 3. Se especifica que el periodo de tiempo es exactamente de 70 semanas, que estas 70 semanas están aún divididas en 3 periodos menores de 7, 62 más 1 igual a 70. 7 semanas más 62 más 1. El principio de todo el periodo de las 70 semanas está definidamente fijado. ¿Desde dónde? Que es importante. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Desde ahí ahí se echa el cronómetro de las 70 semanas a andar. ¿Desde dónde? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. 5. El fin de las 7 semanas y las 62 semanas, o sea 69, se caracterizan por la aparición del Mesías príncipe de Israel, en este caso Jesús. Después de las 69 semanas, o sea, cuando se hayan cumplido, se le quitará la vida al Mesías, y Jerusalén será otra vez destruida por un pueblo de otro príncipe que aún está por venir. Eso ya sucedió, ahorita lo vamos a ver. Después de estos 2 importantes eventos llegamos a la última. Al principio de esta se hará un pacto firme o tratado entre el príncipe venidero y la nación judía por un periodo de 1 semana. Esto está por suceder. 7 años. A la mitad de la semana 70
evidentemente rompiendo su tratado, el príncipe venidero, o sea el anticristo, repentinamente hará cesar el sacrificio judío y precipitará sobre el pueblo un periodo de ira y desolación que durará hasta el fin de la semana. Eso es la gran tribulación. Con la terminación completa de todo el periodo de las 70 semanas se iniciará un periodo de grandes e incomparables bendiciones para la nación de Israel, el gran jubileo o el milenio, porque ahí aparecerá Jesús viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Después de las 70 semanas vendrá a cumplir todo lo pactado a Israel y la iglesia vendrá con él. Una alabanza a Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Es un poquito grueso, yo sé, un poquito grueso, pero pues no hay otra manera. Yo trato de hacerlo como lo más comestible posible para que lo entendamos, pero vamos a explicar un poquito más a profundidad, no se preocupe. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, ¿cuál fue la orden? ¿De dónde comenzamos para contar las 70 semanas? ¿Cuál fue la orden para edificar y restaurar a Jerusalén? Hay 3 edictos, ¿sí? El primero es en el tiempo de Zorobabel y Josué, que fue en el año 538 después de Cristo, donde regresaron los cautivos y comenzaron a edificar el templo. Eso lo cuenta Ageo y Zacarías, pero ahí no se dio orden de restaurar a Jerusalén. El otro edicto fue en el 458, en el tiempo de Esdras. El edicto que aplica para contar las 70 semanas es el que se le dio en el tiempo de Nehemías, año 445. Y es ahí donde la mayoría de teólogos aciertan que se debe comenzar a contar las 70 semanas de Daniel. Entonces, el programa de Dios para su pueblo tiene 490 años, que se encuentran a partir del edicto persa, que restauró la autonomía a Judá, que fue emitido por Artajerjes. ¿Cómo se llamaba el rey? El primero de Nisan del calendario judío del año 445 antes de Cristo. Eso está en Nehemías 2, 1 al 8. Ahí se dio el edicto. Usted ha leído el libro de Nehemías, comenzó a construir los muros y todo en tiempos angustiosos. Eso fue algo bien maravilloso. Ahí está para que lo lea. Las 70 semanas han de computarse o digamos como fecha de inicio, por lo tanto desde el primero de Nisan del año 445, según lo leemos en Nehemías 2 del 1 al 8. Muy bien, entonces aquí tenemos fecha de inicio. Aquí ya traducido al calendario ya nuestro, sería el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Y la fecha cuando se cumplen las 69 semanas, cuando se cumplen 69 semanas, la mayoría de teólogos se acuerdan que es el 10 de Nisan, o sea el 6 de abril del año 32 después de Cristo. ¿Qué pasó en ese día? El Mesías, Jesús de Nazaret, iba entrando a Jerusalén. Amén. Y lo voy a graficar aquí. Y cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué decían? Estaban reconociendo a su rey. Ahí estaba el Mesías príncipe, bendito el que viene, hosana al hijo de David. Ese día había una fiesta maravillosa, amén. Cortaban ramas de árboles, ponían mantos y Jesús iba montado en su pollino como el rey. Gloria a Dios, amén. Pero algo pasó y Jesús interpretó de la siguiente manera, escuche. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Era una fecha muy importante, era en la agenda de Dios, estaba el cumplimiento más sagrado. Pero ¿qué pasó? Diciendo, ese de admiración, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz,
mas ahora está encubierto de tus ojos. Esas palabras son bien interesantes. Amén. Él al verla lloró porque era el día más esperado. Se estaba cumpliendo la profecía. Amén. Era el día anhelado por los profetas. Dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, porque ahí se cumpliría la agenda de Dios. Ellos tenían que reconocer al Mesías como rey, aceptarlo. Gloria al Señor. Mas ahora está encubierto tus ojos. No supieron el día de la visitación. Gloria a Dios. No se dieron cuenta por su dureza y por su corazón entenebrecido. Entonces, ese día se cumplió esta hermosa profecía. Y es importante que usted lo entienda, porque si se hace un cómputo, según los estudiosos, ese día, hasta ese día fueron 173.880 días, dividido por 360 años, que son los días del año profético, dan exactamente 483 años. ¿Qué quiere decir? Que querían faltando solamente 7 años para que Dios cumpliera toda su agenda. Amén. Solamente 7 años. O sea, si ellos hubieran reconocido hipotéticamente en ese día, en 7 años, se hubiera cumplido toda la agenda de Dios para ellos. Así que las primeras 69 semanas fueron cumplidas ese día. Pero ¿qué pasó? Como Israel rechazó al Mesías, el reloj de Dios se paró ahí, quedó en stop en la semana 69. A lo suyo vino. Amén. ¿Qué era lo suyo? Israel, la profecía bíblica, expiar la iniquidad, acabar con la rebelión. Amén. Todo lo que ya hablamos. Pero los suyos, ¿quiénes son los suyos? Israel, no le recibieron. Él vino a traerles el regalo, a cumplirles, pero por la dureza de su corazón simplemente no se dieron por enterados. Así que el reloj de las 70 semanas se paró de la semana 69. Se paró en stop cuando uno para un cronómetro, ¿verdad? Y a partir de ese momento Dios comienza a trabajar con un proyecto diferente. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Denle ese aplauso a Jesús. Alabanzas a Jesús. Aunque Dios sabía todas las cosas y lo tenía planeado, porque nosotros como gentiles no contábamos, no aparecemos allí. Esto es exclusivamente para Israel, pero Dios es misericordioso. Él es bueno, aleluya. Para siempre es su misericordia. Y por su misericordia hoy hay un pueblo de toda tribu, pueblo, lengua y nación que se llama iglesia, que le estamos esperando, aleluya, al Señor. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Entonces, el reloj profético pausa la semana 69. Stop. No quiere decir que no va a seguir más, va a seguir. Esta última semana quedó pendiente. ¿Cuántos años? 7 años. Están pendientes porque la semana se pausó en la semana 69. Faltándole el último, se pausa. Por causa del rechazo y muerte del Señor Jesucristo. Entonces el reloj de la profecía paró, ¿cierto? ¿Qué está pasando en ese tiempo? ¿Cuándo se volverá a activar el reloj de Israel? Muy bien, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Gloria al Señor. ¿Cómo le compruebo eso yo? Pues con la palabra de Dios, porque ahí venimos eso, ¿sí o no?
Escuche entonces lo que dice la Biblia, Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque es como un misterio ahí todo escondido, todo como interesante, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel, endurecimiento, ¿en qué? ¿Hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que el último gentil sea salvo. ¿Cómo se salva el gentil? A través del evangelio que se está predicando hoy, de la gracia, del arrepentimiento, del perdón de pecados, del bautismo en el nombre de Jesús. Y cuando se cumpla la plenitud, o sea, cuando el último gentil planillado para esta salvación esté listo, entonces sonará la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que ya hemos quedado seremos arrebatados juntamente con Cristo, y así estaremos para siempre con el Señor. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Y explica el apóstol Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, eso continúa, o sea, cuando la iglesia sea levantada no se acabe el mundo. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aleluya al Señor. Una vez la iglesia sea levantada, el cronómetro para Israel arranca otra vez en la última semana. En la última semana. Aleluya al Señor. Y esta semana entonces la encontramos que son 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra o de gran tribulación, que arranca con la aparición entonces de el otro personaje, un príncipe que ha de venir, según ya lo miramos al inicio, que no es otro que el anticristo, que es el mismo caballo del jinete blanco de Apocalipsis cuando se abre el primer sello. Amén. Entonces vamos a buscarlo ahí para que lo miremos también y lo ubiquemos en la palabra del Señor. Apocalipsis aquí vinimos a estudiar, ¿sí o no? Apocalipsis capítulo 6. Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Uno dice, uy, parece que es Cristo, un caballo blanco, una corona. Ese personaje que aparece ahí es el anticristo, al comienzo de la semana 70, porque él era pacto con las naciones, y todos dirán, uy, este es el líder. Y no se aterre que hoy ya se está pidiendo un líder mundial. Globalización, una sola moneda, una sola política, una casa común. Por ahí está gritando el pontífice, ¿no lo he escuchado? Tratados, están hablando del reseteo, el gran reseteo económico. O sea, ya las piezas se están moviendo. Pero ¿sabe por qué el anticristo no puede aparecer? Porque aún está su iglesia aquí, y aún no ha entrado la plenitud de los gentiles. Pero en un momentico ya esto está que se acaba. Apenas Cristo haga sonar la final trompeta. Aleluya al Señor. Gloria a Dios. Él no puede manifestarse porque aquí está su iglesia. Pero una vez la iglesia sea levantada, este personaje aparecerá. Y se parará el reloj, o no el reloj, sino se cerrará este espacio, porque ya les dije que nosotros no aparecíamos en la profecía bíblica, aunque en los planes de Dios sí estábamos.
Se cerrará este espacio de gracia y vendrá entonces otra vez a operar el cronómetro para Israel. Gloria al Señor. El tiempo que estamos viviendo es un paréntesis. Desde el año 32 hasta el 2022, más o menos 1990 años, para tratar con naciones gentiles y ellas formar un pueblo para su gloria, que es la iglesia. Entonces hay un intervalo aquí que es importante. Por ejemplo, Isaías 61, 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió. Está hablando del Mesías, que también está en Lucas capítulo 4. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y aquí se hace el paréntesis, y el día de venganza del Dios nuestro, porque este día ya se proclamó. Y cuando Jesús fue al culto ese día en el templo, él abrió el libro del profeta Isaías y leyó hasta aquí. Amén. Pero el día de venganza del Dios nuestro aún no ha llegado, pero va a llegar. Gloria al Señor. El día de venganza, gloria al Señor, está por llegar. Entonces estamos en un paréntesis. Entonces recapitulamos. Esta última semana es un periodo de 7 años que se ubica proféticamente entre la traslación de la iglesia o levantamiento y el retorno de Cristo en gloria. Amén. ¿Qué quiere decir? Que entre el levantamiento de la iglesia y el retorno glorioso de Cristo aquí a la tierra hay 7 años. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Por eso enfatizamos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque Cristo vendrá y nos llevará para derramar lo que todos conocemos en este mundo. También es el marco cronológico exacto de los grandes eventos registrados en los capítulos 6 al 19 del libro Apocalipsis. En esta semana, del 6 al 19, ahí están todos esos eventos que van a sucederse en estos 7 años. La última semana comenzará con la celebración de un pacto firme entre el príncipe romano venidero, o sea el anticristo, y el pueblo judío. A mitad de la última semana, el príncipe romano cambiará repentinamente su actitud amistosa hacia los judíos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, romperá el pacto. El rompimiento del pacto entre los judíos y el príncipe romano dará comienzo a la gran tribulación. El gran discurso profético de nuestro Señor registrado en Mateo y Marcos fija el tiempo de angustia más grande y final de Israel dentro de los días de la semana 70. Esto está en Daniel 27, Mateo 24, por eso Mateo 24 no son señales para la iglesia. Ahorita lo vamos a ver en la dominical. Mateo 24, que oiréis de guerras y rumores de guerras, eso realmente no es para nosotros. ¿Sí? La mayor parte del libro de Apocalipsis es simplemente una ampliación de la profecía de Daniel, la misma semana 70, que está dividida en 2 periodos iguales que se extiende cada uno durante 1260 días, o sea 42 meses o 3 años y medio, que son 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra o de gran tribulación. Y el fin de este último periodo de 7 años cerrará por completo la serie de las 70 semanas y por lo tanto introducirá las grandes bendiciones prometidas a Israel. O sea, ya sería el año 50, digamos, si vamos al Antiguo Testamento, el gran jubileo, pero que en este caso se llama el milenio, que son 1000 años de paz y de bendición, donde Israel gozará de las gloriosas bendiciones pactadas, dichas, prometidas a su pueblo Israel. Y la iglesia gobernará por Cristo por 1000 años. Solo que al final de los 1000 años, el diablo vuelve a ser suelto y engañará a muchos de los que hayan nacido en esa etapa milenaria, porque será en esta tierra física, tal cual usted la conoce. Solo que al comienzo del milenio hemos dicho que los efectos del pecado, como la maldición, la enfermedad, eso es el resultado del pecado, la esterilidad de la tierra. Pero en el milenio el mundo volverá a ser como en el paraíso. Cristo será un rey soberano, su iglesia gobernará con él, gloria al Señor. Pero al final del milenio habrá la última prueba para aquellos que estén en el milenio y habrá otra gran rebelión
porque el diablo estará encarcelado por 1000 años, pero solo al final será suelto. Y entonces, después de allí, no se pierda porque vamos a seguir contando todo lo que va a ir pasando cronológicamente. Siga conectado porque ahorita seguimos en la escuela dominical con el siguiente. ¿Estamos de acuerdo?